por sus características que nos hacen que lo leamos. Por ejemplo, vamos con refranes que son populares, canción que es popular, adivinanza que es popular, adivinanza. Estas tres son muy importantes porque son de las más importantes que se verán en las populares. Algunas de ellas serán estas. Por ejemplo, existen otras que nos hacen reír y algunas que nos hacen sorprender por creer que no son reales. Y las que hablo que nos hacen reír es el chiste, y las que nos sorprenden es los mitos y leyendas. Ahora vamos con los literarios. Primero que nada, los literarios tienen un fin en específico. Tratan más de ver la adecuación, la coherencia y eso en un texto para que se nos sea más fácil identificarlo. No es tan fácil como los populares porque tienen una estructura que los hace un poquito más difíciles. Por ejemplo, en ellos van los poemas, las novelas, las obras de teatro, y esas son algunas de las que van en estos textos. Estos textos son de los textos más importantes que veremos en este bloque, ya que nos dan a entender demasiadas cosas. Por ejemplo, ahorita les pondré un ejemplo de un refrán. Un refrán es como: de tal palo tal astilla. ¿Qué quiere decir eso? De tal palo tal astilla. Quiere decir que el padre de su hijo, la madre del hijo, va a crecer tal y como lo forme la madre, o tal y como ella lo trate, así va a formar, así se va a formar. Y es un refrán hace que nosotros podamos entender, nos demos una referencia de la vida, de cómo es y cómo es en un texto muy breve. Ahora vamos con un mito y una leyenda. Aquí en Valle hay demasiados mitos y leyendas. Por ejemplo, aquí en Valle está la de la Llorona, que según en todos los ríos pasa llorando y gritando: ¡ay, mis hijos! Esa podría ser verdad o no verdad, por eso se llama mito y leyenda, porque en realidad nunca tiene como fuente algo real, no es verídica. Y en los literarios en general tenemos que son reales, porque ya tienen fuentes, ya tienen todo para que sean reales. Por ejemplo, una obra de teatro, primero que nada, la obra de teatro la tiene que escribir un autor. El autor tiene que guiarse por distintas páginas, por distintos libros, para poderla hacer, y es verídica. Las novelas el autor tiene que meterse en ella, sentirse en ella. O sea, también es el pensar de él, es su identidad. Los poemas son verídicos porque tienen un fin en específico: entretenernos, y pues tratan de que nosotros nos atendremos, trata de que nos entretengamos y se lo dedicamos a alguna chica o a alguien, porque son muy hermosos. ¿Qué pasó, gente? A punto de terminar.
vamos con el bloque número 9. Estos son clasificar textos recreativos. Clasificar textos recreativos populares. Son textos que divierten a los lectores y tratan de entretenerlos y los ilustran. Porque nos emanan a nosotros, el pueblo, y nos hacen que conozcamos un poco más de cultura. Algunas de sus funciones del lenguaje son emotiva y poética. La emotiva son sentimientos del autor y emociones que presentan sobre alguno de sus textos. O sea, el autor es como si él lo estuviera redactando y está metiéndose muy a fondo en algún texto que le esté redactando, y se mete muy a fondo, tal vez es toda su vida, y es con sus sentimientos como lo está expresando. La poética es como si lo expresara de una realidad subjetiva, personal y creativa. Aquí es un poco más sobre él, o sea, es como si el texto solamente fuera de él y no más de otras cosas de la sociedad. Y hace el texto un poco creativo y le pone un poco más de creatividad, hace que el texto esté un poco más fundamentado por demás cosas y hace que nosotros nos podamos adentrar en él con la manera subjetiva, que hace que entendamos el objetivo al que nos lo está redactando. Pues eso es todo por el bloque número 9. Y ahora vamos con el bloque número 10, amigos. El último tema es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque es la práctica de la semántica y léxico. Primero que nada, veremos el tema de lo más importante para nuestro vocablo, el que usamos diariamente, lo que es vicios de dicción. Vicios de dicción. En ello se encuentra la cacofonía y los barbarismos. Primero que nada, los vicios de dicción es la forma incorrecta de pronunciar alguna palabra o oración y el uso incorrecto de vocablos que no van adecuados a nuestra habla. La cacofonía es una combinación de muchos gustos y no gustos, que son como trabalenguas, que tienen muchas palabras en la oración que tú dices. Por ejemplo, les pondré un ejemplo que es: este podría ser mencionado como cacofonía porque repite mucho las palabras, y hay personas que nos estresamos cuando la palabra emitente es repetida. Por ejemplo, tres tristes trigues tragan trigo en un trigal. Literalmente es un trabalenguas en el cual la pronunciación de las palabras se nos es muy difícil. Y acá otro ejemplo que es: y aquí está otro ejemplo que es: el gerente se comportó muy discretamente, asociablemente. Hace que la palabra en sí se nos haga muy difícil de pronunciar porque trae la palabra muy escandilada, muy repetitivamente, vaya. No hace que
hace que nos equivoquemos un poco y cometamos esa cacofonía. Y aquí ahora explicaremos lo que es los barbarismos. Los barbarismos. Es una pronunciación. Y ahora vamos con los barbarismos. ¿Qué son los barbarismos? Consisten en que la pronunciación es muy mala en las palabras que emplea en su vocabulario diariamente. Y también hay veces que el barbarismo se intromete con las palabras extranjeras cuando una persona trata de hablar extranjera con palabras de otro país que no van en tratando de quitar las que van en dicha palabra. Por ejemplo, aquí un ejemplo es: este error lo hemos cometido durante mucho tiempo todos los seres humanos. Haya por allá. Este es un barbarismo en el cual nosotros sabemos que todos nos hemos equivocado y que no lo podemos remediar al momento de pronunciarlo. Aquí hay otro que es afuera. Afuera por afuera. Es otro de los barbarismos en el cual las personas nos ponemos un error garrafal. O sea, es como que pena decir este barbarismo. Y estos son los barbarismos que decimos extranjeramente. Bye por adiós. O sea, nos sentimos muy nice, nos sentimos muy gringos y decimos bye, te llamo mañana. No sé qué pasa por nuestras cabezas, primero hay que aprender bien el inglés y después hay que pronunciarlo. Y bueno, para eliminarlos hay que usar un poquito más de sinónimos, ya que ellos nos ayudan a estructurar más palabras y poder pronunciarlas. Y yo recomiendo que las usemos porque en la vida diaria no queremos entrometernos con barbarismos y la cacofonía, que en algún tiempo de tu vida grande, yo sé que algún día vas a hacer una entrevista de trabajo y no vas a querer entrometerte con un barbarismo, una cacofonía, y te van a decir que eres muy analfabeta al no saber que estás muy mal y que has erroneado. Y eso es todo por hoy. Espero les haya gustado, espero que les sirva mucho y eso es todo.